Bueno, hola, buenas tardes, noches. Hoy nos encontramos en la última reunión del seminario, en esta vuelta, que espero que les haya sido rica y bueno, y podamos después, en un momento de esta reunión, pensar algunas cuestiones, por lo menos de lo que he trabajado yo en estas 4 reuniones que me han tocado. Hoy elegí, digamos, lo he presentado otras veces, el caso Aimé, pero lo elegí por un punto que me parece interesante, que es la frase del delirio, ¿no? Quieren matar a mi hijo. ¿Y qué implicancias en la historia de ella tiene esta frase? Como para hacernos pensar un poco allí en la transmisión de una generación a otra, qué cuestiones se juegan. Y para que podamos ubicar algo del lugar materno. Digamos, Aimé como madre y por otro lado su propia madre. Por eso les decía que pongo el acento en la transmisión en las generaciones. Bueno, pensé como tomar como un hilo, quizás de dirección digamos, de cómo lo fui armando, para poder pensar, digamos, en la base, en ese primer tiempo teórico de Lacan, los primeros seminarios que nos dan ahí el sustento de los conceptos para poder avanzar después en la obra, de pensar allí qué pasa en la psicosis en relación al complejo de Edipo. Entonces él ahí toma, digamos, de Freud, un tiempo particular que es el tiempo preedípico, lo que toca la relación materna. Y va a colocar allí que se trata de una relación imaginaria. Y esto lo va a ubicar para la perversión y para la psicosis. Digamos, en la psicosis, por no producirse la metáfora allí, la posibilidad de la metáfora que hace, digamos, este pasaje al padre en el tiempo del Edipo, queda en esta relación materna, y en una relación a nivel imaginario. Así que vamos a ver, digamos, allí cómo podemos pensar el lugar que tiene un hijo. Bueno, digamos, voy a tomar algunas cuestiones digamos, del historial, lo que se llama la tesis de Lacan, solo, bueno, algunas cuestiones, pero con esta línea de lectura que intento transmitirles hoy. Y después vamos a abrir a preguntas, y por ahí podemos recolocar preguntas que en otras de las reuniones fui colocando algunos conceptos en relación a desencadenamiento, bueno, varias cosas que nos puede hacer pensar los puntos que traje. Un poco pensarlo como cierre, por lo menos de esta vuelta del seminario. Después veremos la próxima vuelta con otros conceptos. Bueno. Dice Lacan: aquella enferma me había atraído por la ardiente significación de sus producciones literarias que impactaron al grupo surrealista. Pensemos que es 1932, ¿no es cierto?, cuando él se recibe de psiquiatra y tiene que hacer la tesis. Su verdadero nombre y disfrazado, tomé el de Aimé, que es la figura central de su creación novelesca. Ella escribía: Aimé, amada, la amada de sus novelas, amada que toca a Lacan. Es a partir de comenzar a escucharla que él entra en el psicoanálisis,
como experiencia personal. Él ya leía los textos freudianos, pero comienza ahí en ese tiempo a analizarse con Lowenstein en junio de 1932. 40 años después, en el texto El saber del psicoanálisis, en 1972, por un lado dice que no movería un ápice de los que escribió tantos años antes. Y por otro lado nos dice que en el hospicio de Saint-Anne escuchó cosas decisivas para él. Pero eso es personal, porque iba ahí al lugar de su análisis. Y quiere rendir un homenaje a esa paciente que señaló con el nombre de Aimé y que intervino fundamentalmente en eso. O sea, que ella lo llevó al análisis, ¿no? Esta cuestión ahí de la clínica, la transferencia. La tesis comienza con el atentado, del cual los diarios de París dicen: hubo un atentado particular, una semi-loca, una desequilibrada, apuñaló a Madame Huguet, que era una actriz famosa, en la puerta del teatro. Y la representación de la obra Todo va bien no pudo llevarse a cabo. Esta mujer de 38 años, Marguerite Jeanne Ancieux, intenta en este acto matar a otra que la representa. Ella encarna su ideal de ser una mujer conocida. En el acto, ¿qué pasa? Logra una salida de hacer algo. ¿Algo para qué? Logra golpearse a sí misma en ese ideal. Está 45 días en una comisaría, donde ya cambia su actitud delirante y continúa luego en el hospicio de Saint-Anne, donde la escucha Lacan. Cuando llega al hospital, su delirio desaparece. O sea que cometido ahí el acto, hacer algo, cae el delirio. Vemos cómo el delirio de Aimé ofrece la gama completa de los temas paranoicos. Se combinan los temas de persecución y de grandeza. Los de persecución se expresan en ideas de celos de prejuicios, en interpretaciones delirantes típicas. Los temas de grandeza se traducen en sueños de evasión hacia una vida mejor, en intuición de tener que llevar a cabo una misión social, y en una erotomanía sistematizada sobre un personaje de sangre real, ¿no? Que es el príncipe de Gales. Para ver la construcción, vamos a la historia. ¿No? ¿Con qué se construye un delirio? A la edad de 28 años, o sea, 10 años antes de su última internación, comienzan los trastornos. Llevaba casada 4 años, tenía un trabajo en la misma oficina que su marido y estaba embarazada por primera vez. Aimé tiene la impresión de que cuando hablan entre sí sus compañeras de trabajo es para hablar mal de ella. Critican sus acciones, calumnian su conducta y le anuncian desgracias. ¿No? O sea, que un delirio ahí interpretativo, de persecución interpretativa. En la calle la gente murmura cosas contra ella y le demuestran su desprecio. En los periódicos reconoce alusiones contra ella. Le había hecho la escena de celos a su marido, desprovista de motivos. ¿Por qué me hacen todo esto? Quieren la muerte de mi hijo. Si esta criatura no vive, ellos serán los responsables. Ella cuenta que durante sus embarazos estaba muy triste y su marido tomaba a mal su melancolía
y se enojaba porque ella había andado con otro antes de conocerlo. Sueña con ataúdes, se presenta toda clase de reacciones que son observadas con alarma por su familia y por los vecinos. Un día revienta a navajazos 2 neumáticos de la bicicleta de un compañero de oficina. Una noche se levanta y le echa a su marido una jarra de agua por la cabeza. En otra ocasión le tira una plancha eléctrica. Mientras tanto, en esto el embarazo del primer embarazo, que es de una niña. Mientras tanto, colabora con la confección de la cunita y da a luz una niña que nace muerta. Este episodio le produce gran conmoción y ella empieza a imputar la desgracia a sus enemigos. Coloca toda la responsabilidad en una mujer que ha sido su mejor amiga. Esta mujer trabajaba en una ciudad muy lejana, se comunicó por teléfono después del parto y Aimé encontró muy extraña esta situación. Ahí se produce una cristalización hostil con la amiga. Empieza, ¿no es cierto?, a tener todas ideas delirantes en torno a que ella desde lejos tramó algo, de que es la responsable de que la hija haya muerto. En ese mismo tiempo, Aimé interrumpe bruscamente las prácticas religiosas, ¿no? Otro punto para ubicar, que hasta entonces conservaba. Permanece hostil, muda, encerrada en sí misma durante días enteros. El segundo embarazo, también con depresión y ansiedad, con el mismo delirio de interpretación. El niño nace y ella se entrega a cuidarlo con un ardor apasionado. Nadie más que ella se ocupará del bebé hasta los 5 meses. Le da el pecho hasta los 14 meses. Durante el amamantamiento se va haciendo más intérprete, hostil para con todo el mundo, peleadora. Todos amenazan a su hijo. Se produce un incidente con unos automovilistas a quienes acusa de haber pasado muy cerca del cochecito de su bebé y lleva el caso a tribunales, ¿no? Ahí empieza la cuestión querellante. A espaldas del marido, ha presentado una carta de renuncia en la compañía y pidió un pasaporte a los Estados Unidos, utilizando un documento falso para que la autoricen a salir con el niño. Quería probar fortuna en los Estados Unidos. Decía que iba a ser novelista. La hermana mayor, que es un personaje sumamente importante en esta historia, le pide que renuncie a esa idea y dice a Aimé, tramaron un complot para arrancarme a mi hijo, porque como ella estaba tan mal, no lo podía atender. La hermana, que había quedado viuda, suplantó este lugar. Entonces ella dice, tramaron un complot para arrancarme a mi hijo e hicieron que me encerrara en una casa de salud. Se trata de la primera internación. Sale de la clínica no curada, solo mejorada a pedido de los familiares. Ella cuida a su hijo, pero no quiere volverse a incorporar al trabajo en la oficina. Pide ser trasladada a París, más o menos cerca de 6 años antes del atentado. Es en este tiempo donde se construye la organización delirante que precede al acto.
Miren lo que plantea Lacan, ¿no? El tiempo que puede llevar allí la organización delirante. Según Aimé, la actriz, su víctima, amenazó la vida de su hijo. Y entonces Lacan le coloca una pregunta: ¿cómo armó esta creencia? Antes del atentado, Aimé nunca tuvo directo contacto con la actriz. Era la primera vez que la veía. Ella dice: un día oí que mis colegas, sus compañeras de trabajo, hablaban de ella. Entonces comprendí que era ella la que estaba en contra de nosotros. Todos estaban de acuerdo en declararla fina y distinguida. Yo protesté diciendo que era una puta. Pide que se la traslade a París para trabajar, ya que se ve forzada por sus perseguidores a salir de la ciudad. Es a partir de este punto, entonces, que se construye la organización delirante. Según ella, entonces, la actriz quiere matar a su hijo. Esto se le impone con certeza. Ve en sus sueños a su hijo muerto y despierta con mucha ansiedad. Dice: temía por la vida de mi hijo. Si algo le pasara, ella misma sería una madre criminal. En la idea quieren matar a mi hijo se incluyen una serie de perseguidoras que representan su ideal. Lacan tiene entrevistas con la hermana mayor, con uno de los hermanos y con el marido. La hermana 5 años mayor se ocupa de la crianza de Aimé. En la adolescencia se casa con su tío y por un tiempo ya no vive más con Aimé, o sea que la hermana viene como representante del lugar materno. Al enviudar, esta hermana va a la casa de Aimé, que se había casado hace poco y todavía no había tenido su primer embarazo. Esta hermana le habla a Lacan de la relación de la paciente con su madre, ¿no? La relación que tenía Aimé con su madre, que era un lazo profundamente fuerte. Y dice: eran 2 amigas y Aimé quería quedar siempre a su lado. Por esta relación, la madre consideraba a Aimé muy inteligente y hacía una gran diferencia entre ella y los otros hijos. ¿No? Ella, todo el tiempo la madre le auguraba que iba a ser famosa. ¿Ven el ideal materno cómo juega? Al primer fracaso de un examen, Aimé renuncia a continuar estudiando y da señales de abulia profesional. No era tan alto ese ideal, que bueno, no era posible, ¿no? Ningún traspié. Luego encuentra un primer amor. Aunque después de un breve tiempo no lo vuelve a ver, esto define 3 años de su vida. Es el objeto único de sus pensamientos. Miren qué lugar tenía, ¿no? Este enamoramiento. De tenerlo por objeto de amor pasa bruscamente al odio y al desprecio. Y cambia de residencia hasta su matrimonio. Entonces conoce a C de la N, una compañera de trabajo y una amiga. Ella representa su ideal. Le cuenta a Aimé de actrices y escritores famosos. En el trabajo luego conoce a su marido, con quien desde el comienzo se da una falta de entendimiento y reproches.
El hecho de que la hermana mayor a continuación se instale a vivir con ellos es para Aimé un acontecimiento decisivo que tendrá las consecuencias que iremos ubicando. Voy a tomar solo un punto. La hermana representa para Aimé la imagen misma del ser que ella es incapaz de realizar. Esta que se puede encargar de todo, la que lleva la casa adelante, la que después le cuida a su hijo, la que atiende a su marido. Como ella se resiste a reconocer en su hermana a su enemiga, a partir de allí va a derivar el odio sobre objetos cada vez más alejados de su objeto real, pero también más difíciles de alcanzar. Y esta es la vía que va a tomar, esta es la lógica que va a tomar la red de las perseguidoras. Vamos a dar un paso. Ahí. ¿Voy demasiado rápido o está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. La madre de Aimé entra en una locura importante tras la muerte accidental de una hija. Era chiquita y era anterior a Aimé. El accidente se produce cuando ella está embarazada de Aimé. Y le pone el nombre de la muerta, Margarita. Quedan pegadas las dos y como consecuencia Aimé carga con el verdadero complot, que es estar muerta al deseo, ¿no? ¿Qué cuestión allí? Cuando a veces escuchamos en la clínica que lleva, ¿no?, un paciente o una paciente el nombre de un hermano muerto, ¿no? En esta cuestión donde cuando muere, esa chiquita muere porque se quema viva en un caldero. O sea que hay algo de un descuido materno jugado, ¿no? Y ella decide allí que la criatura que lleva en el vientre lleva el nombre de la muerte. En esta locura, madre e hija, el padre no pudo operar. Como ella decía, debían estar siempre juntas. Esto se desplazó a la hermana, ¿no?, que tuvo función de madre, y así colocó el odio en las perseguidoras. Ubicó, ¿no?, algo de cierta escisión ahí, colocó el odio en otro lugar, ¿no? Lo desplazó más que escisión, desplazó el odio en las perseguidoras. Pero ven que la muerte de un hijo estaba antes. Bueno, sigo un poquito. Lacan encontró a Aimé en su segunda internación. Ahí lo ubica. Todo esto que recién les leía es una reconstrucción trabajando con la familia que hace Lacan. Lacan lo encuentra a Aimé en su segunda internación, luego de que intentara apuñalar a la célebre actriz Huguet. En la tesis se llama Señora Z. En la puerta del teatro donde actuaba. Su primera internación había sido 7 años antes, cuando se instaló una idea de viajar a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para realizar su sueño de ser escritora. El desencadenamiento de la psicosis es todavía anterior, durante el primer embarazo. En ese tiempo comienzan los temores por la vida de su beba. Extraños perseguidores la amenazan. Al nacer la niña está muerta, lo que refuerza las ideas delirantes de Aimé. Nació muerta estrangulada con el cordón.
Bueno, les traigo algo de la línea de las perseguidoras, porque hay una línea de los perseguidores y otra de las perseguidoras, pero quiero tomar esta línea que les planteaba hoy. En ese momento donde, digamos, nace esta chiquita muerta, recibe, como les dije antes, la llamada telefónica de esta antigua amiga de C de la N, que hacía mucho que ya no veía. Y esta amiga le pregunta cómo está. A partir de esa llamada, Aimé la hace responsable de la muerte de la hija. Es en ese momento que el delirio toma cuerpo y se plasma la certeza psicótica, que dejan a C de la N en el lugar de la perseguidora. Por más que Aimé no mantenga con ella más que pocas conversaciones. Bueno. 2 años más tarde de la muerte de su hija, Aimé vuelve a quedar embarazada y nace el niño y un varón, y el delirio recrudece. Entonces está internada 6 meses. Como quien habla de cualquier cosa, C de la N le comenta por teléfono a Aimé acerca del éxito de la actriz esta, Huguet, y de Sara Bernard. La aparición de Huguet en el delirio se da porque se anexa un tema de grandeza al de persecución. La actriz es más poderosa que C de la N. La persecución que el delirio centra sobre el hijo va a dirigirse también contra Aimé misma. A partir de ahí, no solo va a ser perseguida como madre, sino también en su condición de mujer. Dice Aimé, ella, Huguet, me provoca y me amenaza. ¿No? Que se va a decir de ella que es una mala madre, una madre asesina. Las perseguidoras son consideradas por Aimé como subrogadas de su hermana mayor, quien cuidó de sus hijos mientras estaba ausente. De su hijo, perdón, mientras estaba ausente. Esta hermana constituye para Aimé esta imagen, como les decía, que ella es impotente de realizar. Bueno, a ver, algunas cuestiones para pensar sobre la folía B, sobre la locura de A2. En los complejos familiares en la formación del individuo, publicada en el 1938, Lacan nos va a plantear que la familia aparece, en primer lugar, como grupo de individuos unidos por una relación, la generación que aporta los componentes al grupo, las condiciones del medio y los adultos progenitores que aseguran su función. Como ya nos dijo Freud en El malestar en la cultura, la familia es una estructura cultural. La familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la cultura, en la primera educación, en la represión de lo pulsional y en la adquisición de la lengua materna. La familia sí establece entre las generaciones una continuidad psíquica, cuya causalidad es de orden mental. Esta continuidad psíquica se manifiesta mediante la transmisión a la descendencia de disposiciones psíquicas que quedan en el mismo plano que lo innato. No se trata de una herencia biológica, sino de una transmisión de orden psíquico. En el texto La familia,
también de los primeros años de Lacan, ubica el complejo fraterno o complejo de intrusión, que representa la experiencia que realiza un sujeto primitivo cuando se entera que tiene hermanos. Surgen los celos, la rivalidad, la agresividad fraterna y la identificación. Lacan se refiere a la paranoia cuando plantea las conexiones de esta psicosis, con el complejo de intrusión, que se manifiesta por la frecuencia de temas de filiación, de usurpación, de despojo, del mismo modo que su estructura narcisista se revela en los temas más paranoicos de la intrusión, la influencia, el desdoblamiento, del doble y de todas las tramitaciones delirantes del cuerpo. Digo, qué importante este punto que nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, cómo a partir de esto que es tan de comienzo de Lacan, cómo interrogar, ¿no?, cómo buscar allí elementos que toquen los temas de filiación, el complejo de intrusión, la cuestión de los hermanos. Al hablar de las condiciones de transmisión de la paranoia, Lacan pone el acento en la transmisión y no en la comunicación. La locura transmitida y no comunicada, como lo planteaba la psiquiatría. Por otra parte, dirá que es el delirio el que se transmite, no la psicosis. Lacan va a aportar nuevos elementos para pensar la locura transmitida al formalizar el tema de la paranoia femenina y la folía de. Años más tarde, en el seminario Ancor de 1973, nos hablará de estrago. Y en 1975, en el Seminario Real Simbólico Imaginario, dirá que ya a esta altura tiene suficiente experiencia clínica para saber hasta qué punto la relación madre-hija puede ser devastadora. Estrago es uno de los fantasmas que advierten del capricho materno y es un concepto que se refiere a la estructura de la neurosis. En la psicosis no nos encontramos con el estrago materno, sino con una madre cuyo capricho se transforma en ley. Es diferente. Entonces, hallamos la locura de dominio, de usurpación, de celos, de manipulación y de reivindicación. Todo esto puesto en juego en el texto del delirio. A partir de los conceptos teóricos que hemos tomado, podemos inferir el aporte del psicoanálisis para la construcción de la trama en juego en el delirio compartido y el peso de una madre que hace su propia ley en las siguientes generaciones. Cuando hablamos de función materna y paterna, lo debemos pensar en 3 generaciones. Lacan, en el seminario De un otro al otro, nos dice que biografía de un niño está determinada por el modo en el cual se han presentado el deseo en el padre, en la madre, en los abuelos. No solo en la historia, sino en el modo de presencia, bajo el cual cada uno de estos 3 términos, el saber, el goce y el objeto A, le han sido ofrecidos efectivamente al sujeto. O sea, ¿no es cierto?, de qué manera se le ha presentado al niño el deseo, ¿no?, el saber, el goce, el deseo, el objeto. Bueno, unas palabras entonces les quiero plantear sobre el goce materno. El goce materno, lo que anuda a la madre con el hijo, no está solamente del lado del bien. Nos hace pensar en el deseo criminal, el deseo de muerte de un hijo, donde ese juego montante de goce sin intermediación. ¿No? ¿Intermediación de qué? De la ley del padre simbólico, ¿no? Es decir, el niño es tomado por ese goce materno donde queda desubjetivado. Un deseo materno caprichoso que puede hacer del otro un objeto. Entonces el amor materno es un ideal. La posibilidad del amor pasará por un deseo que no sea anónimo.
Anónimo quiere decir, ¿no? Que no sea anónimo quiere decir que esté sujeto a la ley, al lugar del padre, a la nominación. Los cuidados del padre no son redoblar los cuidados maternos, es un cuidado simbólico. Los cuidados del padre o la función del padre tienen que ver con la función de separación, de prohibición del incesto. Jacques Assun, en el libro de Los contrabandistas de la memoria, dice: la lengua materna es la que, vehiculizada por la madre, permite que el niño se separe de ella. La lengua materna permite dirigirse al primer gran otro, la madre, pero para que esa dirección sea posible, es preciso que se instaure una distancia que permitirá al niño producir una demanda, sin temor a ser tragado por un sí que se adelanta a sus deseos o por un no que experimentaría como un rechazo absoluto. ¿Cómo operar con un corte, función de separación, donde no la hay en la estructura? Colette Soler nos plantea que el analista puede operar como función de límite al goce del gran otro, a las pretensiones del gran otro sobre su vida, operando sobre el gran otro como alguien sobreprotector, dependiente, en falta, enfermo. Les traigo algo más y es lo último sobre el superyo materno. Traumas del cuerpo, de lo visto y del oído son previos a la adquisición del lenguaje. El sujeto se interna en un mundo de imágenes sensoriales, auditivas y vistas, que pertenecen al lenguaje, pero que no pueden reconocerse como tales. El lenguaje se presenta como algo del gran otro. Esa cara del superyo preedípica, o anterior a la introducción del padre, es también llamada superyo materno, y es la cara del goce. Esa cara se ubica en la línea del deseo materno, deseo sin ley. ¿Qué nos trae? Nos trae una carga de goce no frenada por el falo. Este exceso de goce se articula a lo inaugurar, a lo más primordial, lo real, el sujeto expuesto a imágenes y sonidos que no puede tramitar. Esta es la cara del superyo, de este superyo materno, que es un capricho sin ley. ¿No? A partir de todo lo que, a partir de la construcción de Lacan en esa tesis, que es del comienzo, ¿no? Nos puede hacer pensar, por lo menos así lo leo yo, ¿no? El lugar de esta madre de Aimé, del lugar, ¿no? Del lugar que han tenido los hijos, de ese padre inoperante, esto que dejó ahí a esa primera hija totalmente tragada por el fuego, ¿no? Tragada por el fuego. Y lo que realmente y lo que hizo ahí como transmisión, ¿no es cierto? La muerte de un hijo, una madre asesina, porque es lo que ella trae en el delirio. ¿No? Van a pensar que yo soy una madre asesina. Bueno, hasta acá los puntos de la presentación. Bueno, habrá preguntas de lo que tomé hoy. Me parece que se enlaza con las otras cuestiones que fui trayendo. Bueno, espero que les dé ganas de participar y para abrir un poquito el texto. Sé que son muchas cosas, un montón de elementos, pero bueno, vamos a tratar de tomar algunos al menos. Adriana Iglesias dice, cuando Aimé dice en su delirio, a ver,
Perdón, que se achicó en la pantallita. Cuando Aimé dice en su delirio que van a pensar que es una madre asesina, ¿es porque se identifica con su madre como mujer? No, creo que trae la madre asesina, trae la transmisión allí, de lo que trae algo de la transmisión, de lo que, porque ella ubica, ven que decía, podría ser algo, se podría pensar algo de lo real de esa madre, podría ser. Pero creo que, porque ella allí divide, va a colocar la persecución, vieron que va a colocar cierta cuestión ahí, más que identificación, una cierta idealización de ese lugar, porque así lo hace con la hermana. Lo que pasa es que después coloca a las perseguidoras en otras mujeres, ¿no? No puede colocar el odio ahí. Pero creo que sí, creo que baja allí algo de la historia, algo de la transmisión de esta locura, de una madre asesina, ¿no? De una madre que no cumplió con su función de cuidado. ¿Mm? Y esto que la coloca sobre ella misma, le coloca el nombre de la muerta. O sea, ¿qué queda para ella? Ella carga con la muerte de la hermana. Bueno, no sé si te respondo hasta acá. Cualquier cosa, bueno, seguimos interrogando. Bueno, Silvia. A ver, gracias Liliana. Muy muchos puntos, pero hay algo que me quedó así como que nunca lo había escuchado, esta cuestión de la transmisión de un delirio, ¿no? Lo visto y lo oído, la transmisión cultural, lo psíquico, pero transmisión del delirio, ¿no? Es como si pudiera uno suponer que la madre de Aimé tenía un delirio, ¿no? Y sí, Pues si podías abrir un poco este sí, punto, sí. eso, porque me Por- parece muy interesante, ¿no? bueno, Transmitir un delirio, ¿no? por un lado dice Lacan que la madre, después de que la bebé se quemó, la chiquitita, porque era muy chiquita, se quemó y ella tenía ahí, estaba embarazada de Aimé, enloqueció. O sea que está colocada allí la locura. Y le coloca el nombre de la muerta Aimé. Y arma, digamos, le coloca como una diferencia entre las otras hermanas, colocándole un ideal de ser una escritora famosa, una mujer de letras, que se codeara con artistas y escritores, que es lo que ella intenta como recorrer todo el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Después lo que planteas en cuanto a la transmisión, a ver, por un lado, en lugar de las generaciones, ya lo coloca Lacan en el texto de la familia, del 38. Y este lugar del malestar en la cultura, que ya Freud también colocaba allí, ¿no? En lugar de la familia, como primordial en la transmisión. Y después Lacan nos va a decir que se trata, ¿no?, para producir una psicosis de 3 generaciones. Yo me apoyé en ese punto para seguir los textos. ¿Qué quiere decir que se trata de 3 generaciones? ¿Cómo hay que trabajar sobre los padres, ¿no?, para producir allí una psicosis? Sobre los padres, los abuelos. Y este Pero punto uno podría suponer un contenido, perdón, sí. podría suponer un contenido en la madre de Aimé similar al contenido de ella, quieren matar a mi hijo.
Uno podría suponer que el delirio de esta madre, luego de la muerte de su hija, ¿no? Que colocar el nombre de una muerta a un hijo, podríamos suponer que el contenido que rescatamos en Aimé como frase, o que rescataste aquí como frase, ¿no? Como frase fundamental de su delirio, ¿podríamos pensar que el delirio de la madre de Aimé tenía el mismo contenido? ¿Una frase similar? A mí eso me interroga, porque yo entiendo que Aimé hace el delirio de Aimé trae una respuesta en un punto, porque ella dice, quieren matar a mi hijo. La madre, digamos, en eso que no miró, la niña se le quemó. O sea que es un deseo de la madre, porque ahí Es un sería como deseo de la madre. sería como una interpretación del deseo materno. Claro, claro. Es, Pero ese punto donde la muerte de un hijo es un punto que recorre. Quieren matar a mi hijo, recorre la vida de Aimé. claro. A partir del primer embarazo, porque cuando ella nace la bebita muerta, ella enseguida coloca la interpretación en C de la N. Claro. Que ella quería la muerte de su hijo, cuando hacía años que no la veía, ni sabía nada de ella. La amiga la llama y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ni sabía que estaba embarazada. Te digo, ella coloca eso, entonces yo entiendo que es la transmisión de esta locura. Del deseo materno, ¿no? El Porque deseo materno. quiere matar a mi hijo, es como, ¿no? Es lo que quiere la madre, La digamos. madre, La interpretación del deseo de la madre. claro, de la madre. Y lo que ella ahí coloca también es esto, bueno, quieren, por un lado esto, quieren matar a mi hijo, y el otro punto, que era para colocarlo en la madre, van a pensar que soy una madre asesina. La madre asesina, ¿no? Estuvo en el otro lugar, porque ella todo el tiempo quiere matar o quiere hacer actos, eh, digamos, contra los que supone que quiere dañar a su hijo. Claro, claro, Inclusive, claro. bueno, ella se va a otra ciudad, se va a ser escritora, deja a su hijo. Y bueno, se podía pensar, quizás era lo mejor que pudo haber hecho, porque después el hijo habla de adulto y la verdad que, bueno, era digamos que no le daba ningún lugar a este hijo. Así que quizás en dejarlo ahí el cuidado de la hermana fue lo mejor que le podía haber pasado. Pero esto no estuvo en la madre, no hubo cuidado. La niña se descuidó un brasero adentro de una casa. La chiquitita caminaba y se quemó viva. Claro. Sí, sí. Gracias, Liliana. No, lo que pasa es que es fuerte el material. Wow. Pero bueno, creo que da por eso, para que a mí me surgió, digamos, no solo en la tesis, sino buscar estos otros elementos de los seminarios para poder pensar, ¿no? Allí. En esto, en el deseo materno, en esta cuestión de un deseo asesino. Bueno, gracias, Silvia. No, no, gracias a vos, Liliana. Bueno, Romina. Hola Liliana, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? No, buenas ¿Cómo tardes, va? noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tenía una pregunta ahí con respecto a lo que también te pregunta Silvia, ¿no? Pensaba en ese punto del seminario 5 que también en algún momento recorrimos, que toca esta cuestión de la frase fue empezada antes que él. Ujú. Y claro, yo tengo como una ahí como, bueno, como se me arma ahí una pregunta porque lo tenía pensado para la neurosis, ¿no? Y era, bueno, vos traes esta unión ahí eh, con esta frase en relación a la transmisión de la frase delirante, ¿no? Si te voy siguiendo, porque pensaba que
cuál es la transmisión que hay en la psicosis, porque Sí. se me había armado que como que la cadena estaba rota, que se cortaba la transmisión. Entonces se me armó ahí como un cortocircuito, digamos, conceptual, a ver en relación si se podía pensar eso, pero en otro registro. Entonces, que hay una transmisión, pero en otro registro. A ver, la cadena rota se da con los fenómenos elementales, con las formaciones de lo real, ahí hay cadena rota. En ese momento. Y después es transmisión de una verdad de la historia, trae Aimé. La transmisión de la verdad de una historia en ese delirio. Yo lo sigo así, trae algo de una historia, porque así como ya Freud decía que el delirio traía una verdad, podemos pensar que la frase del delirio, o que este delirio armado así, trae una verdad de la historia. Trae esto que se jugó previo. En principio tenemos la madre, no tenemos la tercera generación, ¿no? Pero tenemos la madre. Con lo cual, bueno, también se dio allí por eso ella tuvo ahí, se enloqueció frente a la muerte de la hija, que estuvo muy mal y que a partir de allí estuvo muy mal, por eso la hermana mayor cuidaba de los hijos de esta madre. A ver, no sé si te alcanzo a contestar, pero yo entiendo la cadena rota ahí frente a los fenómenos. Son del orden de la cadena rota. Sí, están las dos cuestiones entonces, o sea, está en el registro de lo real estarían esos fenómenos, pero hay algo que se transmite de ese significante, ¿no? Porque la frase es un significante, ¿no? Entiendo. Pero es una frase en un texto delirante. Es un texto delirante. No es lo mismo que la frase de la neurosis. Es un Claro, texto delirante, es claro. un texto que toca ahí lo imaginario, toca una verdad de esa historia. Esto intenté traer como en relación al lugar materno la verdad de la historia allí, ¿no? Una verdad de la historia que se juega. Muy bueno. ¿Mm? Gracias, Liliana. No, al contrario, gracias a tu pregunta. Sí, Paula. Hola Liliana, hola a todos. Bueno, pensando lo que decía Romina, me vino a la cabeza que cuando presentamos en las jornadas el seminario 3, nuestro grupo de lectura, se armó una reflexión en relación, nosotros no estábamos tan avanzados, pero parecía como la neurosis como una pregunta y la psicosis como una respuesta, algo de la pregunta y la respuesta, ¿no? No sé, no lo tengo tan claro, pero por ahí vos lo podés, no sé, desplegar un poco más. Y una cosa que vos trajiste que me llamó la atención, que vos nos contabas esto de que Lacan se metió en el psicoanálisis y empezó a interesarse, a analizarse y ya venía leyendo a Freud, pero empezó a tener un particular interés por Aimé y entró por la psicosis y Freud por la neurosis. ¿Pensaste algo en relación a eso? ¿Qué es lo que pasó ahí? No sé. No. A ver, por un lado te digo, la primera parte,
Claro, la neurosis es una pregunta. La neurosis es fundamentalmente una pregunta, ¿no? Y una pregunta por el deseo. Se podría pensar también. Es una pregunta desde el lado, podemos pensarlo también, ¿no es cierto?, del lugar de la demanda, del lugar de las entrevistas, se tiene que armar una pregunta. La psicosis, Lacan la coloca allí como en el seminario como una respuesta anticipada, o sea, tiene antes la respuesta, porque es interpretativo siempre, hace una interpretación sobre eso. Por eso se dice que el delirio no hace falta el analista, el sujeto psicótico ya es interpretante y arma su delirio. Ya arma una respuesta posible, ese agujero en la significación fálica. No está la posibilidad de la pregunta. Y por el otro lado, lo de Lacan, sí, claro que la pregunta freudiana fue a partir de que quiere una mujer, ¿no? La pregunta por la histeria, fundamentalmente. Bueno, tendrá que ver ahí Marta, ¿no? Algo en relación a Marta Bernays, que creo que se pronuncia así. Pero bueno, sí, para Lacan, claro, porque él ya leía en los últimos tiempos a Freud, y también estaba metido con los surrealistas, bueno, todo ese tiempo muy efervescente de París. Bueno, el encuentro con Aimé, el encuentro con los escritos de Aimé, lo movieron bastante, y es ahí donde él dice que ella lo llevó a, que es una cuestión muy personal, que ella lo llevó al análisis, ¿no? A su análisis personal. Con Rudolf Lowenstein, que en ese momento estaba en París, después emigró a Estados Unidos. Pero bueno, así fue. Hay una historia, yo creo que les conté también en otro momento, en otro año de seminario, pero no todos estaban, así que bueno, por ahí vuelvo a tomar algo, que el camino de la transferencia, porque a la pregunta que a veces tenemos si hay transferencia en la psicosis, ¿no? El encuentro con Aimé lo llevó a Lacan al diván. Algo habrá tocado sus cuestiones personales, obviamente, ¿no? Por un lado, y digamos, y después él tuvo un analizante y discípulo, Didier Rancière, que después de muchos años se pudo ubicar, y hay bueno, un montón de anécdotas de eso que no voy a traer ahora, que fue el hijo, es el hijo de Aimé. Entonces digo, qué bárbaro, ¿no? Todo el circuito, porque un hijo de Aimé terminó siendo analista. Después se peleó con Lacan, tomó otra vía, pero era discípulo de Lacan y analizante. Así que bueno, estas historias del psicoanálisis, pero sí, es en el tiempo de Aimé, y él dice, movido, ¿no? Movido por las entrevistas con ella, empezó su análisis. Porque una cosa es ser lector de Freud, ¿no? Y en el caso nuestro de Freud y de Lacan, y otra cosa es entrar en la experiencia, ¿no? De un análisis, en la experiencia ahí del inconsciente. Así que bueno, interesante en ese punto el caso Aimé, ¿no? A mí siempre me resulta fascinante por ese punto. Que hay efectos de transferencia, ¿no? No es la transferencia a la neurosis, pero hay efectos de la incidencia del dispositivo analítico en la psicosis. Eso sí. Bueno. Bueno, y de las otras reuniones, o no sé, o de esta, a ver,
¿Alguna Sí, cuestión? perdón, hay 2 preguntas en el chat, me parece. Ah, perdón, no veo. Perdón, perdón. Ah, acá. Eri. Esperen que me va a ser más fácil con el ratón, porque si no estoy saltando renglones. Puede ser un intento de separarse de la madre, pensar en no querer, matar a su hijo y depositarlo en otras. Y un intento, ¿no? Se podría pensar. Un intento loco, porque bueno, no pudo separarse allí, ¿no? De ella, pero bueno, un intento en ese delirio, algo de eso, pero bueno. En la estructura no es posible ahí separarse, ¿no? Para que no piensen que es una madre asesina. Y ella allí coloca, ¿no? Lo que pasó con la madre. La madre asesina no es ella. Es su propia madre, ¿no? Creo que es una, que trae, por eso les decía antes, trae una verdad de la historia. Bueno, a ver otro más ahí. Bueno, a ver, que quiero leer el nombre entero. Bueno, dice Cle. A ver. Preguntarle a Liliana sobre la intervención del analista de acuerdo a lo que plantea que el delirio se transmite a través de generaciones, cómo se trabaja. Y creo que es importante construir ahí, una construcción tiene que hacer el analista. Construcción del tiempo del brote, construcción de eso, del lugar de los padres, qué cuestiones en la historia de los padres, de los abuelos, ir construyendo para colocar ahí algo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, no sé. Tengo una paciente, pero de mucho tiempo de trabajo, muchos años, y ella, bueno, no trabaja, digamos que hay momentos, trabaja en el Estado y bueno, pide licencias permanentes, no se queda, digamos, se mete en la cama, se queda en la cama. Hay una cuestión construyendo con ella, y ya hace mucho, la historia familiar. Hay algo del padre donde en cierto momento hace un mal manejo comercial de un trabajo donde él era gerente y se queda sin trabajo. A partir de allí se mete en la cama. Y a partir de allí, cada vez más, lo tienen que asistir a ese padre. Entonces ella va trayendo, digamos, en su delirio, en la actualidad, una cuestión ahí que toca esto, ¿no? Pide licencias, de repente está bárbara y de repente le dicen que tiene que volver a trabajar y entonces está imposibilitada. Se pide un asistente, un acompañante terapéutico, o sea que la tienen que sostener como ese padre. Se hace digamos que se ve por un médico que, pese a mi insistencia de no colocarlo, le hace un certificado de discapacidad, con lo cual yo iba trabajando con ella cada vez más discapacitada y uniéndolo con las cuestiones del padre, ¿no? ¿Qué se quiere terminar? En la cama, como él, sin trabajar. A tal punto llegaba a la locura que le agarró de querer jubilarse por discapacidad. Bueno, no sé si hay gente del exterior, pero acá en Argentina es paupérrimo lo que se puede cobrar de eso, no se puede vivir ni a cañonazos con eso. Entonces, tampoco con jubilaciones, pero bueno, con estas de discapacidad peor, pero digo, como... Entonces ella cada vez más asistida,
hasta que yo voy tomando esto del rechazo por el trabajo, ¿no? El rechazo es el punto de la estructura, el rechazo por el lugar del trabajo, la discapacitada, la imposibilitada, y algo que le trae el hijo, la generación siguiente, miren, que no quiere trabajar, porque no va a poder trabajar y estudiar, como si sería el único muchacho que trabaja y estudia. Interrogando bastante punto y uniendo a las tres generaciones, ¿no? El padre, ella, el hijo, empieza como a decir, bueno, a darle esto, bueno, yo nunca le di valor al trabajo, ¿no? ¿Cómo empieza a aparecer algo diferente? Digo, ¿qué es este delirio que se transmite donde ella casi, que miren, que el asistente terapéutico la tiene que llevar en andas? Pero una mujer que está bien. Solo que cuando le dicen que tiene que volver a trabajar, y por efecto de la pandemia estaba trabajando desde la casa. Cuasi trabajar porque trabajaba 2 horas por día. Pero ahora un jefe la llamó y es de terror lo que se armó. Pero me sirvió bárbaro para traer este punto. Por eso, ¿cómo pensamos en construir, no? Y ahí pude como anudar esto, la generación anterior, ella y el hijo. O sea que entiendo que allí se va. Entonces ella dice, pero ¿cómo pasó esto? Pero ¿cómo me cae esto de mi padre? ¿No? Se empieza a colocar algo, alguna pregunta alrededor de esta transmisión, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo pensé que yo quería trabajar. Bueno, un ejemplo más fácil que por ahí. No sé si sirve, pero bueno. A Mariela Precedo. Bueno, qué interesante todo lo que tomás, Liliana. Se podría hacer algunas conclusiones del caso. Cuando hablas del goce y capricho de la madre, ¿te referís a la madre de Aimé puntualmente? Me refiero a la madre de Aimé en este goce, ¿no? Sin límite, donde entiendo que, bueno, que no hay nada del orden del cuidado. Hay un orden allí de un deseo, ¿no? De un deseo muy fuerte de muerte. Bueno, esto. Creo que, bueno, no me atrevería a hacer conclusiones del caso de Lacan. Me parece que es muy presuntuoso de mi parte. Sí pensar algunas cosas de lo que la teoría y la clínica nos van presentando, ¿no? Pero bueno, he atendido algunos casos donde, bueno, el capricho de una madre llega a un orden impactante, ¿no? Como de uno de llenar a una hija de comida para que sea obesa como ella, ¿no? ¿Qué es este orden del goce? Y que quede paralizada en una cama, obesa, una chiquita de 15 años. Así que bueno, eso. Gracias por las preguntas. Bueno, Silvia Osuna. Hola, buenas noches a todos. Hola Liliana, Hola. muchas gracias por este caso que a mí particularmente me apasiona. De hecho, lo he leído. Una cosa que me quedó, Liliana, creo que fue la reunión anterior, que lo anoté, vos dijiste que el delirio tiene la marca del desencadenamiento que lo precede, ¿no? Y ahora con esto que traes, te quieren matar a mi hijo, como el delirio de Aimé, y que el desencadenamiento de ella, el primer desencadenamiento es con su primer embarazo, digamos, se podría pensar que fue la maternidad, su desencadenamiento, pensando en esto que es uno de los motivos de desencadenamiento de la psicosis. Pero pensaba también en esto de las generaciones y de la transmisión y de la locura de la madre, si también llevaba el desencadenamiento de la locura de la madre, este delirio de Aimé. Porque la madre también se... ¿no? Sí, se podría, sí, disculpa.
Claro, por esto de la transmisión, de las generaciones, de lo que se transmite, de lo que hablamos, bueno, por ahí más en niños, ¿no? De la importancia de la constelación del nacimiento del sujeto. Entonces pensaba si este delirio de quieren matar a mi hijo de Aimé no llevaba también la marca de su desencadenamiento, y no se podría pensar que también la de la madre. Sí, porque su desencadenamiento toca ahí la chiquita que nace muerta, ¿no? Está bien, Claro. no era un descuido, era el cordón enroscado, pero bueno, sabemos que siempre algo se juega en esas cuestiones, ¿no? Claro, entonces me hacía pensar en esta frase, en esto que vos dijiste la vez pasada, pues lo pensaba en la clínica, ¿no? De la importancia que tiene, como vos decís, ¿no? La construcción, el ver la prehistoria, el ver de dónde viene, y me hacía pregunta esto en la clínica, de bueno, ir viendo a ver el motivo de ese desencadenamiento. Y pensaba en este caso que no era solamente el propio, sino por ahí el de la madre. Y lo único que, para terminar con el delirio, que sí me quedó como pregunta, bueno, una era esta y la otra es esta. Ella, en el acto, cuando ataca al artista, ahí cae el delirio de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensabas eso? Que en ese momento, en ese acto, cayó su delirio, y me quedó el nombre de la obra, ¿no? La obra se llamaba Todo va bien, dijiste. Entonces, cuando todo va bien, ahí cae el delirio de ella, eso, sí. Cuando mata, Lacan nos dice que cuando, no, porque no la mata, solo le corta un poquito la mano, el dedo, no sé, creo que un tendón, no pasó nada, no pasó nada grave, pero la agarran, pero ahí cuando hace el corte, cuando hace el acto, algo cae para ella, ¿no? De este ideal, algo pasa allí, porque dice que es también contra ella misma. Así que bueno, algo cae ahí para ella. Recién decías algo en relación al delirio, porque y creo que también lo planteé la vez pasada, que tenía que ver con que en el delirio ya interpreta, es una interpretación del sujeto. Lo que tenemos que hacer nosotros es intervenir. Una manera de intervención es esta, la construcción de la historia, como vos bien traés, del momento del desencadenamiento, lo que se jugó como historia familiar, porque la marca allí del delirio, y creo que no es solo la de Aimé, que es para todo delirio, toca algo del desencadenamiento, y seguramente, porque ahí es la muerte de la chiquita que nace muerta, o sea que ya está allí la muerte de un hijo. Así que creo que sí, que se trata de la construcción, para ir enlazando esto que no estuvo enlazado. Pensemos que el delirio es una interpretación de los fenómenos de lo real. Entonces, lo real no está enlazado, por eso es real. El delirio como metáfora delirante interpreta eso, le da un armado. Pero nuestro trabajo, yo lo entiendo así, ir como haciendo lazo, haciendo construcción, colocando una significación. Y este punto trae muy buenos efectos de trabajo, ¿no? Yo creo que sí, muy buenos efectos de trabajo. Sí, por eso que lo pensaba en la clínica esto, ¿no? Ante la psicosis, el resistir a esa interpretación que por ahí nos sale, ¿no? Y decir, no es por este lado. Claro. En este caso creo que lo demuestra acabadamente, ¿no? Claro, y la importancia para llegar a pescar eso. Y entonces el acto sería como, le pondría como un corte a ese delirio. Sí, porque ella después se vuelve reflexiva, si lean la tesis, muy interesante, dice Lacan allí, se vuelve reflexiva y se interroga ella misma, ¿cómo pude yo pensar eso? Sí, de hecho, mejora.
dice Lacan, ¿no? Sí, Empieza a tener después mejoramientos. ella después tiene su vida adelante, pero bueno, no, entiendo que no vuelve a tener internaciones. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, gracias. Bueno, ya te doy la palabra, Silvia. Mariela Precedo, bueno, saludos, gracias. Gracias por tus palabras y bueno, y porque me escuchas. Gracias. A ver, Silvia, a ver, hay una más espectadores. ¿Quién es? Ah, Laura. Laura García. No sé si querés hacer una pregunta, Laura. A ver. Ah, a ver, Silvia Smith. Bueno, a ver, una cosita más, ya te doy la palabra. Ah, bueno. Ah, dice Laura que no. Bueno, gracias. Me aparecías con la mano levantada por eso. Ah, Trudy Mercadal dice, ¿dónde se puede escuchar el podcast? No, les cuento nada más que lo van a ver en el boletín de encuentros de psicoanálisis, como en la parte de extensión. Hay un espacio que se llama Intervenciones y Efectos en relación a encuentros de psicoanálisis, que Intervenciones y Efectos es un espacio que hace varios años atrás se me ocurrió llevar adelante un espacio de transmisión por internet, y bueno, y en este momento como encuentros nos manejamos ahora con Zoom y con la posibilidad de estos encuentros virtuales, digamos, hicimos un enlace entre intervenciones y efectos y encuentros de psicoanálisis. Así que en ese lugar de internet yo tengo algunos podcasts, tengo algunos blogs que han sido todos efectos del trabajo de encuentros de psicoanálisis. Bueno. Ah, ella es de Trudy, de Guatemala. Bueno, saludos entonces de Buenos Aires. Bueno, Silvia. Ay, perdón, porque ya no queda tiempo, me parece. Bueno, una cosita. No, que me dejas pensando en esto de que, ¿no? De que el acto cae el delirio. Que no sé si cae el delirio o si cae otra cosa. Me quedo pensando, interrogada en esto, ¿no? Bueno. Es decir, ¿por qué un acto? ¿Por qué un acto? ¿No? Llevar a cabo aquello que se pergeniaba, digamos, en un delirio, pone fin al delirio. Me queda esto como pregunta, ¿no? Porque es re interesante, digamos, ¿no? Bueno. Sí, a mí también me parece interesante, porque hay otro caso que yo hace mucho tiempo que quiero leer, pero todavía no he podido, que es el de Althusser, donde estrangula a su mujer, y después, bueno, él pide, con los amigos lo quieren, digamos, colocar como insano para no ser juzgado, y él pide digamos, que no le den el no al lugar, que él quiere ser juzgado. Pero después de cometer ese acto, también algo frena para él. Es un tema muy interesante, a mí también siempre me dio vuelta a eso, también me queda como pregunta. Lacan coloca allí, cesó el delirio, pero no nos olvidemos que son los primeros tiempos de Lacan. Aunque en el 70 y pico él dijo que no movería un ápice de lo que escribió en la tesis. Pero bueno, podemos investigarlo. Claro, Bueno, es para investigarlo, realmente. claro, la verdad que sí. Bueno, no sé si Luis Marzolino. Bueno, gracias a ustedes que han estado, que se anotaron y participaron con nosotros de esta, y nos acompañaron en esta propuesta con Marcelo Ordóñez. Así que bueno,
Gracias a todos y bueno, ya tendrán noticias de una vuelta nueva del seminario, vamos a ver cuándo. ¿Mm? Bueno, que estén muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, Liliana, excelente. Bueno, bueno, Gracias. estén muy bien.